todos miden clics y resultados inmediatos, la fe corre el riesgo de volverse un producto de consumo más. Pero el Evangelio no se negocia al ritmo de las tendencias de marketing. La Iglesia necesita volver a la profundidad, a la santidad cotidiana, a la centralidad de Cristo y de la Escritura. Necesitamos una Iglesia fiel, íntegra y apasionada. Eso es precisamente lo que buscaron los puritanos. Una vida entera para la gloria de Dios. Creían que la Biblia debía ocupar el centro de la Iglesia y del hogar. Predicaban la importancia de disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Escritura y el examen del corazón para formar el carácter cristiano. Y enseñaban la santidad del trabajo hecho como para el Señor, y también el valor de la educación y la vida en comunidad. La fe de los puritanos no solo impactó lo íntimo de los corazones, sino que también fructificó en la vida pública. Impulsó la alfabetización, las escuelas y las universidades. Promovió el cuidado social, la justicia y una ética del trabajo responsable. Una de las figuras clave de esa gran tradición es Matthew Henry, un pastor que vivió a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Un ministro no conformista que no se plegó a las exigencias oficiales de su tiempo. Fue un académico en una torre de marfil de una iglesia local. La predicación, la enseñanza, la consejería y la exhortación fueron el corazón de su trabajo. De ese ministerio brotó el célebre comentario bíblico de Matthew Henry. Un esfuerzo por explicar la Biblia con la Biblia y desde la Biblia, por iluminar el texto y aplicarlo al corazón. Por eso, 3 siglos después, su comentario sigue bendiciendo y edificando a la Iglesia. Creemos que la Biblia de estudio Matthew Henry y Legado Cristiano es una valiosa herramienta para volver a escuchar con fuerza el resonar del testimonio de aquellos cristianos apasionados y valientes. Hemos reunido a autores cristianos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI para hacer de esta Biblia un recurso único en la literatura en castellano. Además, el texto de la Reina Valera revisada se acompaña en cada página con miles de notas exegéticas, históricas y pastorales, así como referencias cruzadas y ayudas visuales que nos permiten entender y aplicar fielmente el texto bíblico a la vida cristiana. En un tiempo de ruido, necesitamos una voz que nos anime a vivir con piedad y obediencia, que forme discípulos entregados al Evangelio con toda su mente, su corazón y su voluntad, que promueva una predicación poderosa y fiel, centrada en Cristo y en su palabra. Biblia de estudio Matthew Henry y Legado Cristiano. Es una de las Biblias que la editorial CRIE ha sacado en este año 2026. El día octubre va a salir esta tan esperada Biblia de estudio. Pero, ¿qué es la Biblia de estudio Matthew Henry Legado Cristiano? Es la misma Biblia de estudio Matthew Henry que salió hace 4 años en el mercado. No, realmente no es la misma, es una expansión de la antigua versión Biblia de estudio Matthew Henry. Y vamos a ver cuáles son las actualizaciones de esta Biblia tan esperada. Entonces quiero que vean que tenemos aquí el diseño de esta Biblia de estudio. Va a tener cuatro tipos de diseños, cuatro tipos de Biblias que vamos a poder tener. Realmente es una Biblia de estudio muy hermosa. Aquí la tenemos en nuestra presentación. Van a ser 4 versiones en color negro, imitación piel, con y sin índice, al igual que en las 2 versiones en tapa dura, todas ellas con una calidad excelente. ¿Cuáles son las características de ese diseño? Estampaciones y cantos en dorado y plateado, calidad y cuidado en los materiales, presentación interior en 2 colores,
elementos de diseño que facilitan la lectura. Esta nueva Biblia de estudio, Matthew Henry, ha acompañado durante años a pastores, maestros, líderes y lectores que buscan una lectura sólida, rica y espiritualmente provechosa de las escrituras. Esta nueva versión va a tener 25% más de notas que la edición anterior. Va a tener aproximadamente 2000 notas nuevas incorporadas. La antigua versión tenía 15.535 y esta versión va a tener 17.515 notas más de algunos autores que no se encuentran en la antigua versión. Es una excelente ampliación que le hacen a la Biblia de estudio Matthew Henry. Si de por sí esta Biblia de estudio no se le puede decir Biblia de estudio, sino una Biblia para el estudio debido a las características que tiene esta Biblia de la casa editorial CRIE. Entonces, esta nueva edición conserva ese legado, pero lo presenta de forma más amplia y más clara y más accesible. Una Biblia con el rigor académico de CRIE, ahora con la mejor experiencia de lectura gracias a la tipografía exclusiva de Comfort Print de Editorial CRIE. Entonces son algunas características. De este lado tenemos cómo vamos a encontrar o qué elementos vamos a encontrar en la Biblia de estudio Matthew Henry. Hay actualizaciones, no van a ser las mismas introducciones. Se agregaron algunas notas especiales e inéditas de Matthew Henry. También se reestructuró todo lo que es los excursos. También va a contener excursos en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento. Y entonces también la tipografía, los infogramas, también hay actualizaciones en las características de este apartado. Entonces esta es algunas actualizaciones de esta hermosa Biblia de estudio de Editorial CRIE. ¿Cuáles son las principales características? No es la misma Biblia de estudio Matthew Henry. Para aquellos que ya tengan la Biblia de estudio Matthew Henry, yo sé de que es una herramienta excelente para la exégesis. Y con esta nueva Biblia de estudio nos dan una ampliación de aquella que aquellos que tienen o lograron obtener esa Biblia de estudio realmente van a ampliar las herramientas al conseguir esta nueva edición. Entre las principales características encontramos más de 17.500 notas de estudio. Se agregaron 2.000 notas de algunos autores que no encontramos en la antigua versión. Tenemos 2.000 notas inéditas para todos aquellos que ya tienen la Biblia de estudio Matthew Henry. Esta es una ampliación, no es solamente un cambio de tapa como algunas editoriales hacen, simplemente cambian la tapa, pero es el mismo contenido. No, se han agregado más de 2.000 notas, algunas notas inéditas de Matthew Henry. Tenemos 416 autores, 68 nuevos autores de la época del siglo 17 al siglo XXI. Vamos a encontrar notas de Samuel Pérez Millos, vamos a encontrar notas de Francisco La Cueva, vamos a encontrar notas de F.F. Sbrooke y entre otros académicos importantes de Douglas Moo, entre otros autores contemporáneos. Tenemos también 42 notas temáticas. Tenemos nuevos índices, bosquejos e introducciones. Como acabé de comentar, se reestructura todo en la Biblia de estudio. Ya no van a tener las mismas introducciones para aquellos que tienen la antigua versión. Van a encontrar nuevas introducciones a los libros de la Biblia, a nuevos índices y bosquejos. Y también yo creo que esta es una de las características más importantes de esta Biblia de estudio, es que vamos a tener una clasificación ampliada
de las notas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia de estudio Matthew Henry, que son las notas proféticas, notas que nos van a hablar acerca de aspectos escatológicos, aspectos proféticos que encontramos al estudiar la Biblia. Vamos a encontrar también las notas contextuales, son notas que nos van a ayudar a reconocer el contexto o nos van a ampliar la información en cuanto al contexto histórico, literario de la Biblia o de nuestro estudio bíblico. Vamos a encontrar notas doctrinales, hablando de la doctrina. Vamos a encontrar notas también devocionales. Vamos a encontrar notas filológicas y esa es una de las características también importante de la Biblia de estudio Matthew Henry, es que tenemos notas filológicas. ¿Qué son las notas filológicas? Son las notas de los estudios en los idiomas originales, griego, arameo y hebreo. Entonces vamos a encontrar la clasificación de las notas filológicas en esta Biblia de estudio, en el cual nos va a brindar las herramientas necesarias para poder realizar una correcta interpretación bíblica en cuanto a algunos aspectos de los idiomas originales. Y esto es algo que no muchas Biblias de estudio poseen, y la vamos a encontrar en esta Biblia de estudio. Vamos a encontrar notas exegéticas donde nos van a exponer la interpretación bíblica. Y esta es una de las características también importante de esta Biblia de estudio, es que tenemos más de 400 autores comentando y explicando el texto bíblico, no solamente un autor como otras Biblias de estudio que tienen cierta línea teológica doctrinal, sino que aquí con las diferentes personalidades que comentan el texto bíblico nos ofrecen la posibilidad de poder conocer también las diferentes cuestiones interpretativas o opciones interpretativas y debates en el texto bíblico sin inclinarse a una interpretación. Eso es lo que lo hace una de las Biblias de estudio para el estudio. También vamos a tener notas teológicas y esta nueva edición es la mayor actualización de notas en la historia de esta Biblia. Tiene más de 17.500 notas de estudio. La Biblia de estudio Matthew Henry, legado de fe. Ahora vamos a revisar qué es lo nuevo en esta Biblia de estudio. Vamos a tener contenido inédito en cada página. No es la misma Biblia de estudio que solamente le cambiaron la tapa, sino que nos presentan una actualización. Tenemos más de 20,000 personas ya la tienen y la conocen, la Biblia de estudio Matthew Henry. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tener una nueva edición? Entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué tener una nueva edición? Yo sé que los que tienen esta Biblia de estudio es una de las Biblias de estudios más sólidas para la exégesis y para el estudiante bíblico, debido a las diferentes herramientas que contiene la Biblia de estudio Matthew Henry, además de los excursos, además de la clasificación de las diferentes notas y sobre los diferentes autores que comentan esta Biblia. Entonces tenemos más de 25% de nuevas notas que la anterior. Tenemos nuevas notas incorporadas, 2,000, haciendo un total de 17,515 notas, lo que lo hace algo realmente importante para todos aquellos que tienen la antigua versión. Tenemos nuevas voces en esta Biblia de estudio Matthew Henry y legado cristiano. Entre ellos tenemos autores como Casiodoro de Reina, tenemos a Teresa de Ávila, tenemos a Herman Bavinck, y todos yo creo que hemos de conocer quién es este autor, que también la editorial CLIE sacó su teología sistemática en un solo tomo. Tenemos también notas de Justo L. González, un erudito en la historia de la iglesia,
a Douglas Moore, un académico importante en el Nuevo Testamento, que también tenemos actualmente el nuevo comentario o el libro acerca de Douglas Moore y la teología paulina. Tenemos notas también de Samuel Pagán, un erudito también especialista también en el área de la Biblia hebrea, entre otros autores. También comentar que vamos a tener notas de Francisco La Cueva y también de Pérez Millos, que yo creo que este autor es un autor académico, responsable, erudito, que nos va a dar algunas notas en esta nueva Biblia de estudio. Tenemos toda su colección de comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Pérez Millos, y también actualmente tenemos su colección de teología sistemática. Tenemos los tomos de Cristología, tenemos la de Bibliología, Trinidad y Neumatología, que de hecho fue galardonado su libro de neumatología en este 2026 en los premios CEPA. Entonces tenemos realmente autores de renombres académicos en esta nueva versión. Aquí es más, ¿qué otras actualizaciones? Vamos a tener 42 notas temáticas especiales por primera vez también en el Nuevo Testamento, por Kell y Delix. Todos sabemos que la casa editorial CRIE sacó el comentario al texto hebreo por estos dos autores, Kell y Delix. Los tradujo del alemán al español y la tiene la casa editorial. Entonces vamos a encontrar 42 notas temáticas especiales por estos autores, Kell y Delix, también por F.F. Brooks y Gordon Figg, eruditos del tiempo y a través del tiempo, probados y aprobados por la historia. Vamos a tener 130 notas seleccionadas y coloreadas por su valor devocional de Matthew Henry. Vamos a tener 66 introducciones originales de Matthew Henry y autores no conformistas desde Romanos. Vamos a tener 66 bosquejos, y hablando acerca de estas nuevas introducciones y bosquejos, son bosquejos e introducciones totalmente nuevas. No van a ser la misma que la antigua versión. Vamos a tener 66 bosquejos también por algunos autores también en esta Biblia de estudio. No va a ser un solo autor, van a ser diferentes autores. Vamos a tener un estudio inédito en español sobre la mesa del Señor por Matthew Henry. Vamos a tener más de 30% de notas de Matthew Henry, Francisco La Cueva y Pastores no conformista. Vamos a tener una característica de 416 autores en total, y en cada nota vamos a encontrar su nombre en cada nota para poder conocer quién es el que está comentando esta Biblia de estudio. Vamos a tener nuevos índices temáticos por libros y alfabéticos de autores, y esto también es una herramienta para que nosotros podamos utilizar la Biblia de estudio y poder tener una herramienta más para poder conocer la palabra del Señor. Entonces vamos a tener la tipografía Comfort Print, grabado litográfico original de Matthew Henry. Entonces yo creo que con esta breve descripción de lo nuevo que vamos a tener en esta Biblia de estudio, realmente es una Biblia de estudio sólida. Nosotros en el canal la recomendamos ampliamente para todos aquellos que quieran profundizar en el texto bíblico. Es una Biblia de estudio, o una Biblia para el estudio. Tiene herramientas, múltiples herramientas, para que todo aquel que quiera profundizar en el texto bíblico pueda sacarle el mayor provecho. Tenemos nuevas notas, tenemos nuevos bosquejos, nuevas introducciones, aparte de las 15,000
notas de la antigua versión, vamos a tener otras 2000 notas, haciendo un total de 17.500 notas de estudio. Se han ampliado los autores, tenemos autores contemporáneos también en esta Biblia de estudio, que lo hace una Biblia también para estudiar el desarrollo interpretativo, hermenéutico, histórico en la interpretación bíblica. Este es la Biblia de estudio Matthew Henry y Legado Cristiano.